Muy buenas noches, hermanos. Saludos desde la primera iglesia bautista de Balboa. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020. Estamos en nuestro servicio de los domingos en la noche para nuestro estudio bíblico que realizamos. Hermanos, recuerden que estamos estudiando el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. Ya hemos visto las 7 iglesias, el mensaje que el Señor tenía para cada una de ellas, la exhortación a arrepentirse, las consecuencias de no hacerlo y las promesas para cada una de estas iglesias. Si se arrepentían, el Señor tenía promesas para cada una de estas iglesias. Hoy nos corresponde entonces la iglesia de Sardi. Estaremos entonces haciendo las consideraciones sobre estas promesas para esta iglesia. Pero antes vamos a tener nuestra oración pidiéndole al Señor que nos guíe a través de este estudio. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la semana que acaba de pasar, la fortaleza que nos has dado, la provisión que hemos recibido, y también te damos gracias por este domingo que inicia una nueva semana. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros en medio de toda esta situación que vive el mundo y sobre todo, Señor, que podamos mantener nuestra mente, nuestro corazón puesto totalmente en ti, Señor, en un mundo donde hay tanta mentira, tanta desinformación, gobiernos corruptos, gobiernos que no dicen la verdad, tanta desinformación. Se habla mucho, Padre, que estamos en una época o en una generación muy informada, pero lo cierto, Señor, es que estamos en una época y en una generación que está totalmente desinformada. La única verdad que prevalece, que siempre ha existido, es la verdad del Evangelio, tu palabra, Señor. Honramos y glorificamos tu palabra. Ayúdanos en esta noche a exponerla, Señor, con sencillez, pero con poder y con fidelidad. A cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, te rogamos que los bendiga muy abundantemente. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, amados hermanos, acompáñenme en el libro de Apocalipsis y veamos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo los versículos 4, 5 y 6 de la iglesia de Sardi. El Señor le amonestó fuertemente a esta iglesia en Sardi. De hecho, hermanos, recordemos que no le encontró nada para alabarle a esta iglesia. Le habla con firmeza y le exhorta con firmeza a que se corrija. Y ahora también le da promesas, que si se corrigen, si se regresan a Él, el Señor tiene promesas. Dice entonces el verso 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero tienes, le dice el Señor, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el verso 6 termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas. Esta es la primera promesa a los pocos de Sardi que vencerán, que no habían ensuciado sus ropas. A fin de hacer una interpretación correcta de este pasaje, tenemos que compararlos con algunos pasajes que están correlacionados al tema el vestido de la boda. Por ejemplo, en Mateo 22, 12, ahí en su casa con su Biblia, Mateo 22, 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él,
enmudeció. La vestidura blanca conferida a las almas de los mártires, como lo vemos también en Apocalipsis capítulo 7, los versos 9, 13 y 14. Examinemos estos versos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, verso 13 y verso 14. Empecemos con el 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora el verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El lino fino del vestido de boda que han de traer la esposa en la boda del Cordero, como lo hemos leído, y los vestidos lavados, que dan derecho también al árbol de la vida, hermano. Todas estas promesas para la iglesia que se mantiene fiel al Señor, cumpliendo con la gran comisión y con toda la tarea que el Señor nos ha dejado. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 14, dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad, hermanos? De la santa ciudad. Una vez en los primeros años del ministerio del doctor B.H. Carroll, él predicó acerca del sermón titulado El vestido de boda, según Mateo 22, 12, como leímos hace un momento. Y ante la congregación tuve esta lectura y él hace estos comentarios de acerca del mismo doctor, ahora del doctor Bradus, en lo referente al pasaje que interpreta el vestido de boda como significando la justicia en el carácter y en vida. Y agregué, dice el doctor B.H. Carroll, pero meter el concepto paulino de la justicia imputada y entender que la parábola enseña que debemos ponernos el vestido de boda de la justicia imputada de Cristo. Yo sé que en Balboa la iglesia tiene esta educación doctrinal y maneja toda esta doctrina de la imputación, por eso es que estoy hablando, porque conozco la altura y la madurez doctrinal de la iglesia. Estamos hablando de la doctrina de la imputación de Cristo, y queda completamente, dice el doctor B.H. Carroll, fuera de lugar. Dice que luego el doctor leyó el comentario del doctor Hill que enseñaba lo contrario. ¿En qué consistía esto que enseñaba? Insistiendo que deberíamos interpretar el vestido de boda como significando la justicia de Cristo. Y oyéndolo, dice B.H. Carroll, un abogado de la congregación le habló en secreto a otro abogado también de la congregación, cuando Bradus señalaba una dirección y Hill otra. Dice el doctor B.H. Carroll, este negrito va a correr al bosque. El otro contestó, antes de correr al bosque, mejor escuchamos lo que dice el pastor. Con esto quiero decir, hermano, que es cierto que hay muchas interpretaciones, hay muchas escuelas de interpretación escatológica. Para efectos de nuestro estudio, nosotros hacemos un estudio desde la escuela del amilenialismo. Nosotros no ponemos el amilenialismo por delante. Ponemos el amilenialismo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor, que consideramos que está próxima. De manera que yo digo ahora, antes de meterse en el bosque por esta promesa, oí al autor,
porque hay un camino medio que está de acuerdo en parte tanto con Braudus como con Hill, y que no sigue del todo ni a uno ni al otro. Entonces, ambos tienen razón al interpretar que el vestido de boda significa justicia, o más bien santidad. Pero esta santidad no es limitada como quiere dar a entender el doctor Hill. La justificación, ni el carácter ni la vida, como enseña Braudus. Pero el doctor Braudus tiene más razón que Hill en esto, en decir que la justicia del vestido de boda no se refiere de manera alguna a la salvación consumada por nosotros, es decir, en sus aspectos legales, como efectuados por la redención, justificación y adopción, sino del todo a la salvación obrada en nosotros, tanto por la regeneración como por la santificación. Todo hombre, amados hermanos, todo hombre redimido es un hombre que ha sido adoptado por la gracia del Señor y también ha sido justificado por la justicia de Cristo. Es al mismo tiempo limpiado internamente de la contaminación de pecado por medio de la aplicación de la sangre de Cristo, hecho por el Espíritu Santo. Esta es la primera parte y la más esencial de la doctrina de la regeneración. La regeneración consiste primero en el limpiamiento de la contaminación del pecado por la aplicación de la sangre de Cristo. Y segundo, en una renovación. Estas dos partes integrantes de la regeneración se verifican en la justificación. Entonces la obra del limpiamiento interno comenzaba en la regeneración, que es llevada a cabo por medio de la santificación que se completa ante la muerte del cuerpo. De modo que estos dos santos despojados del cuerpo, podemos decir como en Hebreos capítulo 12, verso 23, los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, o como en Revelación o Apocalipsis capítulo 6, verso 11, y les fue dada a cada uno de ellos una ropa blanca. Esto es, al alma de cada mártir debajo del altar, como se revela en la apertura del quinto sello que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Así que, hermano, todo santo despojado del cuerpo, podemos decir, como en Hebreos capítulo 12, verso 23, los espíritus de los justos hechos ya perfectos. La parte limpiadora de la regeneración fue tipificada por el rociamiento con el manojo de hisopo del líquido que contenía la ceniza de la ternera roja, o sea, el agua de la purificación, como lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, verso 36, 25, o ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13 y 14. Esto es el lavamiento de la regeneración. Pablo también toca este mismo tema en el libro de Tito, en la epístola a Tito, en el capítulo 3, verso 5, a que se hace referencia también en 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Y dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, mas habéis sido lavados, y además este es el nacimiento de agua, de que se habla en Juan capítulo 3, verso 5, lo cual Nicodemo, un maestro de Israel, no entendía, y fue reprendido, pues esto se enseña claramente en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo, como un maestro de la ley en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, debía dominar todas estas doctrinas acerca de la regeneración, acerca de la santificación, acerca de la justificación, dominando doctrinas como la imputación y, por supuesto, acerca de la glorificación. Usted puede pensar, hermano, lo que pasa es que son términos doctrinales que están ahora en el Nuevo Testamento. Y yo le diría, no, hermano. Esto todo aparece desde el principio
de la historia bíblica, en el libro de Génesis, y va recorriendo cada página y cada libro a través de siglos y siglos y de milenios y milenios de historia cristiana, de historia bíblica. No es algo que el Señor se sacó, no es el conejo de la manga que el Señor sacó como un acto del mago, no. Todo está escrito desde el comienzo, está en las Escrituras, hermano. Está en todo el contexto de las Escrituras, toda y cada una de estas preciosas doctrinas y de todas y cada una de estas promesas que el Señor le hace a su pueblo, que le hace a su iglesia, que le hace a cada creyente, están en todo el contexto de las Escrituras. De la misma manera fue aplicado el limpiamiento de la santificación a David. El reincidente arrepentido, como lo podemos ver en el Salmo 51, vamos al Salmo 51 un momento y podemos leer del verso 2 al 7 del Salmo 51. Acompáñenme en sus Biblias, hermanos, Salmo 51, y vamos a leer de los versos 2 al 7. Me dan un momentito a mí. Aquí tenemos. Escribe David en el Salmo 51, ahora leemos del verso 2 al 7. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Para santificarla, dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, promesa a la iglesia de Sardis, habiéndola limpiado con el lavamiento de agua, con la palabra, para que se le presente, dice también asimismo, como habla el apóstol Pablo, una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. La gracia de este limpiamiento, sea en la regeneración o en la santificación, aparece en su causa eficiente, la sangre de Cristo. Y respondió uno de los ángeles, dice la Escritura, diciendo, estos están revestidos de la ropa blanca. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Bienaventurados aquellos que lavan su ropa para que tengan derecho al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas en la ciudad. ¿En qué ciudad? La ciudad celestial. Hermanos míos, Iglesia de Balboa, de una de las cosas que aprendemos durante este tiempo de crisis de salubridad, durante esta cuarentena que ya dejó de ser cuarentena y se ha convertido en un confinamiento, no ha dado tiempo para examinar nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor, considerar nuestros pecados. Yo sé que todos nosotros, el Señor nos ha mostrado esta condición de nuestras vidas, hermano. Y Él lo hace porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a cambiar, a volvernos a los rudimientos de la fe. Y nos recuerda estas promesas, la promesa de estas 7 iglesias, de andar de una manera que honre a Dios, que vivamos una vida cristiana íntegra, no fracturada, una vida que mostramos cuando estamos en la reunión de la iglesia, en la congregación de los hermanos, pero una vida diferente entonces cuando estamos durante la semana en nuestros hogares, en nuestro trabajo. El Señor aborrece eso porque eso se llama hipocresía.
Y el Señor nos está hablando y llamando a través de la exposición de estas cartas y de estas promesas que hace a que nos arrepintamos y volvamos al orden de Dios. Que dejemos esa doble vida. Este limpiamiento interno está perfeccionando, este perfeccionamiento en la santidad personal es simbolizado por la ropa blanca o por el vestido de boda. Y a ella le fue dado, a la iglesia, que se vistiese de lino fino y blanco, resplandeciente y puro, porque el lino fino blanco son las justificaciones de los santos. Vea la versión Reina Valera. Note el plural, justificaciones, que no significa lo que dice la versión revisada inglesa, los actos justos de los santos. Esto contradice determinantemente la parte de la justicia que depende de la regeneración, como lo dice Pablo perfectamente en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Y no estoy diciendo que la versión inglesa hay que rechazarla. Estoy hablando de hay que contextualizar ese texto y no interpretarlo de manera aislada. Porque Pablo nos da más luces en Tito capítulo 3, verso 5. Así, contrario a lo mucho limpiamiento de la santificación, es que Cristo nos ha santificado y Él dice por la palabra. Siempre que, como en el caso de David, el Espíritu aplique la sangre que nos limpia de pecado. Es cierto que el hombre regenerado, progresando en santificación de día en día, adquiere carácter personal que exhiba en su vida y en sus buenas obras. No estamos hablando ahora de salvación por obras, estamos hablando ahora de obras como fruto de la salvación. La ropa blanca significa santidad, como Dios es santo. El medio del limpiamiento es la sangre propiciatoria por o de Jesucristo. Esta es aplicada por el Espíritu y es recibida por la fe. Todo ello es obra de Dios, es de gracia desde el primer limpiamiento efectuado en la regeneración hasta el último limpiamiento en la santificación y luego en la glorificación, cuando ya nuestros ojos se cierran de manera definitiva y nos enfrentamos a esta eternidad con Jesucristo. Que no se trata del carácter que tenemos sobre la tierra, es evidente en Revelaciones capítulo 6 o Apocalipsis capítulo 6, verso 11. Capítulo 6, verso 11, escribe Juan, y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, donde la ropa blanca se da después de la muerte. Así es con la enseñanza de capítulo 7, versos 13 y 14, o más adelante en Apocalipsis en el capítulo 19, verso 7. El resultado glorioso se expresa en el libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 27, para que la presentase, dice Pablo, a sí mismo la iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. También será para siempre que los escogidos son inmunes a cualquier acusación de la ley por estar envueltos en la justicia de Cristo, imputada a nosotros cuando por fe somos desposados con Cristo. Amados hermanos y amada iglesia, no hay ninguna acusación que Satanás pueda tener con la iglesia, contra la iglesia de Cristo, cuando ésta vive bajo la sombra del Señor, cuando Cristo es la cabeza de esa iglesia, cuando esa iglesia se guarda la palabra de Dios y la pone en práctica, y a pesar de la lucha y de las debilidades que como todos enfrentamos en algún momento, siempre nos sostenemos en Cristo y Satanás no puede acusarnos. Y si nos acusa abogado, tenemos a Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador. También será cierto para siempre que los escogidos son inmunes, como hemos dicho, a cualquier acusación, por estar envueltos, hermanos, en la justicia imputada a nosotros, cuando por fe, como hemos mencionado, hemos sido desposados con Cristo. Y también será siempre cierto que la ropa blanca de bodas es otra cosa, siendo la santidad personal efectuada en nosotros por el Espíritu Santo mediante la regeneración y mediante la santificación. Por esto se afirma respetuosamente, como el doctor Hill, que lo comentamos hace un momento, que se comete un error cuando enseña que el vestido de boda es la justicia de Cristo, que nos es imputada, o que es algo que se hace por nosotros en los actos legales de la justificación, redención o en la adopción. Y se afirma igualmente, como el doctor Brodus se equivoca cuando interpreta lo del vestido blanco como significando nuestro carácter o vida, como la expresión de cosas hechas por nosotros, sin importar que hayan sido los frutos de la gracia, sino que significa realmente los vestidos blancos, la santidad personal, orada por nosotros en virtud y por la gracia y los dones del Espíritu Santo. Por el limpiamiento de la regeneración, cuando la sangre de Cristo se nos aplicó por el Espíritu Santo, por el limpiamiento continuo de la santificación hasta que seamos perfeccionados en santidad. Así que, amados hermanos, y queremos ir ya terminando en esta noche, y dice el Señor otra promesa. El Señor nos dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, esta es la segunda promesa a los fieles en Sardis. Haremos dos preguntas. Primero, ¿qué es el libro de la vida? Y la segunda, ¿cuál es su significación exacta de no borrar el nombre? Bueno, en todas las ciudades griegas y más tarde en Roma hubo un empadronamiento de ciudadanos como distinguidos de la población en general, que no tenían el derecho a la ciudadanía. La ciudadanía podía ser perdida durante la vida por una acusación de infidelidad a la ciudad. Decidida por un voto de los ciudadanos no acusados y seguida de la borradura de su nombre en caso de ser hallado culpable. Algunos de los mejores ciudadanos fueron así, por prejuicio desterrados, como lo muestra mucho de la historia griega. Un ciudadano cristiano de Sardis podía perder así su ciudadanía por una falsa acusación, a causa quizá de su fidelidad a Cristo. Por supuesto, la muerte ponía fin también a la ciudadanía terrenal. Es el objeto de la promesa de esta iglesia, que recibe esta promesa de esta iglesia, contrastar la ciudadanía que se adquiría en la Jerusalén celestial con la ciudadanía que se tenía en Sardis. Lo que quiero decir, hermanos, es que el punto de contraste entre las dos ciudadanías, los dos empadronamientos y especialmente en los hechos de que la ciudadanía celestial, una vez adquirida, hermano, nunca se pierde. Se podía perder la de Sardis, pero la ciudadanía celestial nunca se pierde, porque esa ha sido ganada por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y se nos ha ahora sí, hablando de la imputación, imputado a nosotros la justicia. Por lo tanto, somos coherederos junto con nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia de Cristo. Y nosotros, gracias a los méritos de Cristo, a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, nuestros nombres están inscritos en el libro de la ciudad celestial y nunca será borrada. Y finalmente, ¿qué pues es el libro de la vida? Por su mismo nombre es un registro de seres inmortales. Seres inmortales. En un punto de la eternidad, el Señor se plació, amados hermanos, llamar a muchos hombres dentro de la multitud de toda la humanidad
desde Adán hasta el último hombre que nacerá conforme al plan y a los propósitos de Dios. Dice el Señor, el que cree en mí no morirá jamás. Nunca vendrá en condenación, sino que tiene la vida eterna. Hermano, la naturaleza de este libro, el libro de la vida, puede considerarse dentro de dos puntos de vista. Primero, que es una lista de todos sus escogidos. Y segundo, que es una lista segura. Es un registro seguro. Su nombre está ahí, amados hermanos. Por supuesto, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, si usted es un discípulo de Cristo, si usted es un hombre que camina con fidelidad y lealtad por Cristo, si usted es una mujer que camina por lealtad y fidelidad a Cristo, si usted sabe su posición en Cristo, amado hermano o amada hermana, si usted es consciente de la gran responsabilidad que tiene como ciudadana del reino celestial, como testigo de Cristo, como embajadora de Cristo, como sierva o siervo de Cristo, si usted entiende que el Señor nos llama a ser testigos eficaces de Él ante este mundo que está muerto en delitos y pecado, si usted comprende la dimensión, la magnitud, la profundidad, los beneficios, la gloria de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que no será borrado jamás, que el Señor te conoce, que Dios nos ama y que el Señor nos guarda, nos cuida y nos protege. Entonces, hermanos, no hay momento, no hay cabida para la desesperanza, para el desánimo, para la indisciplina espiritual, para la falta de motivación en la comunión a través de la oración con el Señor, para el deleite con la palabra de Dios y para el disfrute del compañerismo cristiano con el resto de la congregación de los hijos de Dios. Estas fueron promesas hechas a esta iglesia de Sardi, a la que el Señor no le encuentra ningún mérito, pero sin embargo, por algunos pocos fieles, el Señor le da estas extraordinarias promesas. Amada iglesia de Balboa, ten presente siempre que Cristo es nuestro Señor, nuestra cabeza, y vivamos conforme a la palabra de Dios, siendo testigos eficaces de Jesucristo. Iglesia de Balboa, a un mundo que está muerto en delitos y pecados, y prediquémosles el evangelio de las nuevas de salvación, de reconciliación con Dios. Exhortémoslos al arrepentimiento de sus pecados y apropiarse de la obra de Cristo en la cruz para perdón de pecados. Que el Señor me los bendiga abundantemente, amados hermanos en Balboa, y sigamos fieles a Él día a día, no desmayando, no desanimándonos, no desesperándonos, no perdiendo la confianza en el Señor, que nuestra fe no disminuya, sino que sea gigante, manteniendo la comunión con el Señor y manteniéndonos escudriñando la palabra de Dios, porque pronto, hermano, pronto, más pronto de lo que podamos pensar, se acerca el día de nuestra liberación y de completa, donde ya serán sueltos los dolores totales de este mundo caído, porque Cristo viene a instalar su reino eterno. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Y tu palabra también nos asegura de que tú eres un Dios que cumple cada una de tus promesas. Y cuando leemos esta promesa que tú le haces a cada una de estas iglesias que están su historia escrita en el libro de Apocalipsis, nos animamos. Porque también la hacemos nuestra en este tiempo, en esta iglesia
del año 2020, de esta generación, y no desmayamos, sino que recobramos fuerzas, porque Cristo es nuestro Señor Salvador y Capitán. Y tú nos sacas a la batalla y pelea por nosotros y nos introduce a todos, sanos y salvos, al campamento. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias. Amén.